El olor dulzón se pegaba a las paredes de adobe como una mancha que nadie podía lavar. Era septiembre de 1987, cuando los primeros testimonios comenzaron a filtrarse desde la calle Michoacán número 47, en Uruapan, donde los muros agrietados guardaban el secreto más perturbador que una madre pudiera sostener durante 4 décadas. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en que estás viendo esto. ¿Qué límites puede cruzar el amor maternal cuando todo un pueblo decide mirar hacia otro lado? Berta Castañeda tenía 32 años cuando dio a luz a su último hijo en 1965. Sus vecinos recordarían después que nunca pidió ayuda durante los partos, nunca gritó, y que el único sonido que salía de su casa en esas noches era un murmullo constante, como si estuviera cantando una canción de cuna que duraba hasta el amanecer. Los 3 hijos varones crecieron sin pisar una escuela. Heriberto, el mayor, mostraba una complexión robusta a los 25 años, pero sus gestos eran de una timidez infantil que inquietaba a quienes lo veían cargar los bultos de harina cada madrugada. Silverio, el del medio, tenía la piel extrañamente tersa para su edad, como si el tiempo se hubiera detenido en su rostro. Y Casimiro, el menor, arrastraba los pies al caminar y mantenía los ojos siempre bajos, como un niño que teme ser regañado. La primera señal de que algo no encajaba llegó con el censo de 1970. Teodora Vázquez, la encargada del registro, anotó en sus márgenes una observación que nunca se atrevió a reportar oficialmente. Los 3 hermanos no sabían leer, pero sus cuerpos estaban sorprendentemente bien nutridos para una familia que no compraba carne ni leche en el mercado. Aurelia Mendoza, que vivía en la casa contigua, fue la primera en notar el patrón. Cada tarde, a las 5 en punto, se escuchaba el mismo sonido, pasos pesados dirigiéndose hacia el interior de la casa, seguidos por un silencio profundo que duraba exactamente 2 horas. Después, los pasos se repetían, pero en orden diferente, como si fuera un turno establecido desde hace años. El olor dulzón se intensificaba durante esas 2 horas. Aurelia lo describía como leche agria mezclada con hierbas medicinales, algo que le recordaba al suero que su abuela preparaba para curar heridas infectadas. Pero había algo más en ese aroma, algo que la hacía cerrar las ventanas, incluso en los días más calurosos del verano michoacano. Fue Crescencio Uribe, el cartero, quien se animó a preguntar directamente. Una mañana de octubre, mientras entregaba una carta del gobierno, se asomó por la ventana entreabierta y vio una escena que lo marcaría para siempre. Berta Castañeda, ya con 50 años cumplidos, estaba sentada en una silla de madera, con el torso descubierto, mientras Heriberto, un hombre de 30 años con barba espesa, tenía la cabeza recostada sobre su regazo. Crescencio nunca pudo explicar por qué no gritó ni salió corriendo. Se quedó paralizado, observando cómo el hombre adulto movía los labios contra el pecho de su madre con la desesperación de un recién nacido hambriento. La mujer acariciaba su cabello canoso mientras murmuraba palabras que sonaban como un arrullo ancestral. El cartero retrocedió en silencio, pero el eco de esa imagen lo perseguiría durante años. Esa misma tarde, se emborrachó en la cantina de Don Mauro y murmuró frases sueltas que nadie quiso entender completamente. No es natural lo que hace esa familia, repetía mientras apuraba su tequila. Los hijos no pueden seguir siendo bebés cuando ya son hombres. Pero Crescencio no era el único que sabía. Macrina Flores, la comadrona del pueblo, había sido llamada 3 veces a la casa de los Castañeda durante los años 70, no para atender partos, sino para revisar la salud de la madre. En cada visita, Macrina encontraba a Bertha con los senos inflamados y llenos de leche, a pesar de que hacía más de una década que había dado a luz por última vez. «Tengo el don de mis abuelas», le explicaba Bertha mientras se cubría con una manta bordada. «Mi cuerpo produce lo que mis hijos necesitan. Es una bendición que no todas las mujeres reciben». Macrina aplicaba compresas de hierbas y se marchaba sin hacer preguntas, pero guardaba en su memoria el detalle perturbador. Los pezones de la mujer mostraban marcas recientes, como si fueran utilizados con frecuencia. La comadrona llevaba ese secreto como una piedra en el estómago. En 1978, cuando el sacerdote Amado Ruiz llegó recién ordenado al pueblo, Macrina intentó confesarse, pero las palabras se le atoraban en la garganta. «Padre, hay una familia que hace cosas que Dios no aprueba», murmuró desde el confesionario. El sacerdote la instó a hablar con claridad, pero Macrina solo pudo añadir: «La naturaleza tiene sus leyes, y ellos
Las están violando cada día. El padre Ruiz impuso una penitencia de 10 avemarías y archivó la confesión en su memoria. Pero 3 semanas después, decidió hacer una visita pastoral a la calle Michoacán. Llamó a la puerta de los Castañeda un viernes por la tarde, precisamente a las 5, justo cuando comenzaba el silencio ritual de 2 horas. Berta abrió la puerta con el cabello revuelto y una bata mal abrochada. Detrás de ella, el sacerdote pudo ver una silla volcada y escuchar pasos apresurados dirigiéndose hacia el fondo de la casa. El olor dulzón golpeó su rostro como una bofetada invisible. «¿Puedo pasar, señora Castañeda? Me gustaría conocer a su familia», preguntó el religioso. La mujer negó con una sonrisa forzada. «Mis hijos están enfermos, padre. Es mejor que regrese otro día». Pero mientras hablaba, una mancha húmeda se extendía por la tela de su bata, a la altura del pecho. El padre Ruiz notó que sus manos temblaban y que evitaba mirarlo directamente a los ojos. Esa noche, el sacerdote escribió en su diario personal: «Hay familias que viven en pecado mortal sin saberlo, y otras que conocen perfectamente la gravedad de sus actos, pero eligen persistir en ellos». Los Castañeda pertenecen al segundo grupo. El primer documento oficial apareció en 1980, y cuando Herminio Guerrero, inspector de salubridad, realizó un censo nutricional en el barrio. Su reporte señalaba una anomalía estadística. La familia Castañeda no compraba alimentos ricos en proteínas, pero los 3 hijos varones mostraban niveles de desarrollo muscular superiores al promedio regional. Herminio solicitó una segunda inspección, pero su jefe inmediato, Rolando Casillas, archivó la petición sin procesarla. Años después, se sabría que Casillas había recibido una visita nocturna de Berta Castañeda, quien le ofreció servicios especiales a cambio de su silencio. El funcionario aceptó, convirtiéndose en el primer hombre ajeno a la familia que probó la leche materna de una mujer de 50 años. La red de complicidad se extendía como una telaraña invisible. Juventino Morales, que vendía hierbas medicinales en el mercado, preparaba mensualmente un ungüento especial para Berta, elaborado con fenogreco, hinojo y extracto de cabra montés. «Es para mantener la producción», le explicaba la mujer mientras pagaba el doble del precio habitual. Juventino sabía que esas hierbas se usaban tradicionalmente para estimular la lactancia en madres primerizas, pero nunca preguntó por qué una mujer madura las necesitaba con tanta regularidad. El silencio del pueblo no era casualidad, era un pacto no escrito, sostenido por el miedo y la fascinación morbosa. Cada vecino que conocía la verdad se convertía automáticamente en cómplice, porque denunciar a los Castañeda significaba admitir que habían permitido que la aberración continuara durante décadas. En 1983, un incidente menor estuvo a punto de romper la conspiración silenciosa. Edilberto Núñez, un niño de 12 años, saltó la barda trasera de la casa Castañeda para recuperar su pelota. Lo que vio en el patio cambió su percepción de la realidad para siempre. Los 3 hermanos estaban formados junto a un muro de adobe, completamente desnudos de la cintura hacia arriba, con las manos detrás de la espalda como soldados esperando órdenes. Sus cuerpos adultos contrastaban grotescamente con la postura sumisa y expectante. Berta caminaba frente a ellos, inspeccionando sus rostros, y ocasionalmente se detenía para tocar sus labios con el dedo índice, como si fuera a elegir cuál de los 3 sería el próximo. Edilberto corrió hacia su casa sin recuperar la pelota, pero esa noche no pudo dormir. Le contó a su madre, Clementina Núñez, quien inmediatamente lo llevó ante el padre Ruiz. El sacerdote escuchó el testimonio del niño y decidió que había llegado el momento de actuar. El domingo siguiente, durante la misa, el padre Ruiz pronunció un sermón que todos entendieron, pero nadie quiso reconocer abiertamente. Habló de las familias que mantienen costumbres paganas, de madres que prolongan la dependencia de sus hijos más allá de lo natural, y de comunidades que permiten el pecado por cobardía. La iglesia se llenó de un silencio tenso. Berta Castañeda estaba presente, sentada en la última banca, vestida de negro, y con un velo que cubría su rostro. Sus 3 hijos no la acompañaban, lo cual era inusual, porque siempre asistían juntos a la misa de los domingos. Después del sermón, el padre Ruiz anunció que realizaría visitas pastorales especiales para bendecir a las familias que necesitaran orientación espiritual. La amenaza era clara, pero Berta se levantó de su asiento, caminó lentamente hacia el altar y se detuvo frente al sacerdote. «Padre», dijo en voz alta,
para que toda la congregación pudiera escucharla. Mi familia ha sido bendecida por Dios con dones que otros no comprenden. Si usted viene a mi casa, será bienvenido, pero debe estar preparado para ver milagros que desafían la lógica humana. El desafío público marcó el inicio del final. La mujer había cruzado la línea entre el secreto vergonzoso y la reivindicación abierta de sus actos. Al salir de la iglesia, los feligreses la miraban con una mezcla de horror y fascinación, como si fuera un animal exótico que acabara de escapar de su jaula. Esa misma tarde, Gumersindo Telles, el alcalde del pueblo, convocó una reunión de emergencia con los funcionarios municipales. Oficialmente, el tema era problemas de salubridad en el barrio de Michoacán, pero todos sabían que se trataba de decidir qué hacer con la familia Castañeda. La reunión duró 4 horas. Estuvieron presentes el presidente municipal, el jefe de la policía local, el director del centro de salud y 3 regidores. Al final, acordaron realizar una inspección de bienestar familiar el miércoles siguiente, a las 10 de la mañana, cuando todos los hombres adultos estuvieran en casa. Pero alguien filtró la información. El martes por la noche, Berta Castañeda visitó personalmente a cada uno de los funcionarios presentes en la reunión. No se sabe exactamente qué les ofreció o qué les dijo, pero el miércoles por la mañana ninguno de ellos apareció para la inspección programada. El único que se presentó fue Nabor Santillán, un policía recién llegado de la capital que desconocía los acuerdos tácitos del pueblo. Llamó a la puerta repetidas veces, pero nadie respondió. Decidió rodear la casa y por una ventana mal cerrada pudo observar la escena que definiría el clímax de toda la historia. Los 3 hermanos estaban arrodillados en el suelo, formando un semicírculo alrededor de su madre. Bertha permanecía sentada en una silla alta, como un trono improvisado, con el torso descubierto y los brazos extendidos hacia los lados. Cada hijo se acercaba por turnos, con movimientos lentos y ritualizados, como si estuvieran participando en una ceremonia religiosa pervertida. Nabor observó durante 15 minutos completos, paralizado por la impresión. Los hombres no parecían estar siendo forzados. Sus rostros mostraban una expresión de tranquilidad infantil, como si hubieran regresado a un estado de inocencia primordial. Bertha mantenía los ojos cerrados y murmuraba una canción de cuna mientras acariciaba alternativamente las cabezas de sus hijos. El policía salió del lugar sin hacer ruido, pero esa misma noche redactó un reporte detallado que envió directamente a la capital del estado. Sin embargo, el documento desapareció antes de llegar a su destino. Nabor fue transferido a otra ciudad una semana después, oficialmente por necesidades del servicio. La estrategia de Bertha había funcionado durante décadas, pero la presión externa comenzaba a ser insostenible. En 1984, un fotógrafo itinerante llamado Evaristo Maldonado llegó al pueblo documentando tradiciones familiares michoacanas para una revista de la capital. Evaristo escuchó rumores sobre la familia Castañeda y decidió investigar por su cuenta. Se instaló en una pensión cercana y durante 3 semanas observó discretamente los movimientos de la casa. Logró identificar el patrón de turnos, los horarios exactos y hasta el día de la semana en que Bertha recibía su suministro de hierbas medicinales. El fotógrafo sobornó a Aurelia Mendoza, la vecina, para que le permitiera tomar fotografías desde su azotea. Las imágenes que capturó fueron perturbadoras. Hombres adultos con cuerpos desarrollados pero actitudes infantiles. Una mujer madura que mantenía rutinas propias de una madre lactante y una dinámica familiar que desafiaba todas las normas sociales conocidas. Evaristo reveló las fotografías en su cuarto de hotel y se dispuso a regresar a la capital. Pero esa noche su habitación fue saqueada. Las imágenes desaparecieron junto con los negativos. Al día siguiente, el fotógrafo fue encontrado inconsciente en el río que bordeaba el pueblo, con una herida en la cabeza y sin memoria de lo sucedido en las últimas 72 horas. El mensaje era claro. La familia Castañeda tenía protección que se extendía más allá del pueblo, pero Evaristo había sido precavido. Antes de revelar las fotografías en el hotel, había enviado 3 negativos por correo a un colega en la Ciudad de México, con instrucciones específicas sobre qué hacer si él no regresaba según lo planeado. Las fotografías llegaron a la capital a mediados de 1985 y fueron publicadas en una revista de investigación social que se especializaba en casos extremos de la familia mexicana. El artículo, titulado La lactancia perpetua, un caso de estudio en Michoacán,
causó conmoción en los círculos académicos y periodísticos. Las autoridades estatales no podían ignorar por más tiempo la situación. En octubre de 1985, se formó una comisión especial integrada por un psicólogo, un trabajador social, un médico forense y 2 agentes del Ministerio Público. Su misión era investigar oficialmente las denuncias sobre prácticas familiares anómalas en Uruapan. La comisión llegó al pueblo el 23 de octubre, un miércoles lluvioso que los vecinos recordarían como el día en que se acabó el silencio. Para entonces, Berta Castañeda tenía 60 años, pero su cuerpo mantenía la capacidad de producir leche gracias al uso continuado de estimulantes hormonales naturales. Los funcionarios se presentaron en la casa de la calle Michoacán sin previo aviso. Berta abrió la puerta vestida con una bata azul y manteniendo una sonrisa serena, como si hubiera estado esperándolos durante años. Pasen, señores. Ya era hora de que vinieran a conocer la verdad. Lo que encontraron en el interior superó sus peores expectativas. La casa estaba dividida en 3 habitaciones principales. Un cuarto donde dormían los 3 hermanos en camas individuales, pero con juguetes de niños esparcidos por el suelo. Una cocina donde se preparaban únicamente atoles, papillas y alimentos blandos. Y la habitación central, donde se desarrollaba el ritual diario. La habitación central tenía las paredes cubiertas con dibujos infantiles hechos por hombres adultos. Los trazos mostraban figuras humanas desproporcionadas, mujeres gigantescas, con senos enormes rodeadas de figuras masculinas diminutas. Había también palabras escritas con caligrafía torpe: mamá, leche, amor, repetidas cientos de veces con diferentes colores. En el centro de la habitación estaba la silla trono, donde Berta cumplía su función maternal. El asiento tenía manchas permanentes de un líquido blanquecino, y el respaldo mostraba marcas de uñas, como si hubiera sido arañado durante momentos de tensión extrema. A los lados, 3 cojines en el suelo marcaban las posiciones donde cada hijo se arrodillaba para recibir su alimento. El médico forense, Dr. Eusebio Camacho, realizó un examen físico a Berta en presencia de los otros funcionarios. Confirmó que la mujer mantenía una producción activa de leche materna, estimada en aproximadamente 1 litro diario, distribuido en 6 sesiones de alimentación que se realizaban cada 4 horas. Los exámenes a los 3 hermanos revelaron datos aún más perturbadores. A pesar de sus edades, Heriberto tenía 40 años, Silverio 38 y Casimiro 35, todos mantenían niveles hormonales y desarrollo emocional equivalentes a los de adolescentes de 14 años. Sus cuerpos estaban físicamente desarrollados, pero sus mentes habían sido mantenidas en un estado de dependencia infantil. El psicólogo de la comisión, Dr. Rigoberto Esquivel, identificó un caso extremo de síndrome de dependencia maternal prolongada, una condición que él mismo había documentado por primera vez. Los hermanos no solo dependían de su madre para alimentarse, sino que habían desarrollado una incapacidad total para tomar decisiones independientes o establecer relaciones fuera del núcleo familiar. Durante los interrogatorios, los 3 hombres respondían únicamente cuando su madre les daba permiso de hablar. Sus respuestas eran monosílabos o frases muy simples, como si estuvieran comunicándose en un idioma que solo ellos comprendían. Cuando se les preguntaba sobre su rutina diaria, describían las sesiones de lactancia como tiempo de comida y no mostraban signos de comprender que su comportamiento fuera inusual. El trabajador social, licenciado Perfecto Zúñiga, intentó separar a los hermanos de su madre durante el proceso de evaluación, pero la reacción fue inmediata y violenta. Los 3 hombres comenzaron a llorar como bebés, se arrojaron al suelo en posición fetal y se negaron a responder preguntas hasta que Berta fue traída de regreso a la habitación. La mujer, por su parte, mantenía una actitud desafiante y orgullosa. Explicaba su comportamiento como una tradición familiar heredada y afirmaba que sus hijos habían sido elegidos por la naturaleza para recibir nutrición maternal perpetua. No mostraba signos de remordimiento ni reconocía que hubiera algo moralmente cuestionable en sus acciones. Mis abuelas hacían lo mismo, repetía constantemente. En mi familia, las madres alimentan a sus hijos hasta que ellos deciden dejar de necesitarlo. Mis hijos todavía me necesitan, y yo seguiré cumpliendo mi deber maternal hasta el último día de mi vida. Las investigaciones posteriores demostraron que las abuelas de Berta nunca existieron
o al menos nunca mantuvieron prácticas similares. La mujer había construido una narrativa justificativa para disfrazar lo que en realidad había comenzado como una incapacidad psicológica para aceptar que sus hijos crecieran y se independizaran. El caso fue presentado ante un juzgado familiar en diciembre de 1985. La audiencia se realizó a puerta cerrada, pero los detalles se filtraron a la prensa regional. Por primera vez en 40 años, la historia completa de la familia Castañeda fue expuesta públicamente, con todos sus aspectos más perturbadores. El juez, licenciado Laureano Figueroa, enfrentaba un caso sin precedentes legales. No había evidencia de violencia física ni de coerción explícita. Los hermanos eran técnicamente adultos y parecían participar voluntariamente en la dinámica familiar. Sin embargo, su desarrollo emocional había sido sistemáticamente saboteado durante décadas. La sentencia estableció la separación obligatoria de la familia. Berta fue internada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento por trastorno maternal obsesivo compulsivo. Los 3 hermanos fueron trasladados a un centro de rehabilitación, donde recibirían terapia para desarrollar habilidades de vida independiente. Pero el proceso de separación resultó más traumático de lo esperado. Berta desarrolló una depresión severa y dejó de comer. Su cuerpo, después de 20 años de producción láctea continua, entró en un estado de desequilibrio hormonal que afectó su salud general. Murió en el hospital psiquiátrico 8 meses después de la sentencia, oficialmente por falla cardíaca, aunque los médicos sabían que había muerto de tristeza. Los hermanos no se adaptaron mejor a la separación. Heriberto, el mayor, intentó suicidarse 3 veces durante el primer año de tratamiento. Silverio desarrolló un trastorno alimentario severo y se negaba a ingerir cualquier líquido que no fuera leche de vaca tibia. Casimiro, el menor, perdió la capacidad de hablar y pasaba sus días dibujando obsesivamente la misma imagen: una mujer con senos enormes rodeada de figuras masculinas arrodilladas. El pueblo de Uruapan intentó olvidar la historia, pero la casa de la calle Michoacán se convirtió en una especie de lugar maldito. Nadie quiso comprarla ni habitarla. Las paredes de adobe comenzaron a agrietarse, el techo se llenó de goteras y la vegetación invadió el patio trasero. Sin embargo, el olor dulzón persistía. Los vecinos aseguraban que, especialmente durante las tardes lluviosas, todavía podía percibirse ese aroma característico que había marcado a la familia Castañeda durante décadas. Algunos decían que era solo humedad y hongos, pero otros sostenían que ciertas esencias nunca desaparecen completamente de los lugares donde se vivieron historias demasiado intensas. En 1990, 5 años después de la separación forzada, los 3 hermanos Castañeda murieron con diferencia de semanas. Heriberto fue encontrado en su celda del centro de rehabilitación, aparentemente por causas naturales, pero con una expresión de profunda tristeza que impactó a quienes lo encontraron. Silverio murió durante una crisis nerviosa, y Casimiro simplemente dejó de respirar una noche, como si hubiera perdido la voluntad de seguir viviendo. Los certificados de defunción registraron causas diferentes, pero los terapeutas que los trataron sabían que los 3 habían muerto de la misma condición: la imposibilidad de existir sin su madre. Habían sido privados no solo de su fuente de alimento, sino de su razón de ser, de su identidad completa. La historia de la familia Castañeda se convirtió en un caso de estudio para psicólogos y trabajadores sociales de todo el país. Se escribieron tesis, se realizaron conferencias y se establecieron protocolos para identificar situaciones similares en otras comunidades rurales. Pero en Uruapan, la gente prefería no hablar del tema. La memoria colectiva había archivado el caso como una aberración aislada, algo que había sucedido pero que no tenía relación con la vida normal del pueblo. Sin embargo, en las noches silenciosas, cuando el viento soplaba desde la calle Michoacán, algunos vecinos aún cerraban sus ventanas para evitar el olor dulzón que parecía filtrarse desde la casa abandonada. El expediente oficial del caso fue sellado en 1992, pero copias no autorizadas circularon durante años en universidades y centros de investigación. Los estudiantes de psicología conocían la historia como el caso Uruapan o la familia de la lactancia perpetua, y se convertía en tema obligado de debate en seminarios sobre patologías familiares extremas. ¿Era Berta Castañeda una mujer enferma que destruyó la vida de sus hijos? ¿O una madre que llevó el amor maternal hasta sus últimas consecuencias? ¿Y qué responsabilidad tuvieron los vecinos, las autoridades y toda la comunidad que conoció la verdad, pero eligió el silencio durante 40 años? La imagen final que queda
es la de una silla de madera vacía en una habitación abandonada, con manchas permanentes que el tiempo no pudo borrar. Una silla que fue trono y altar, símbolo de poder y de perversión, testigo silencioso de una historia que desafía los límites de lo que una familia puede convertirse cuando nadie se atreve a intervenir. ¿Y si en tu propio barrio existe una familia con secretos similares? ¿Y si tú también sabías algo pero preferiste mirar hacia otro lado? Escribe en los comentarios qué harías si te enfrentaras a una situación como la de los Castañeda. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, pero el silencio cómplice puede mantenerla oculta durante décadas.